Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios los bendiga. Me van a tener que tener un poquito de paciencia porque estoy con un poco tomada la garganta. Pero se me escucha, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar. Les voy a hacer una pregunta, como toda maestra. Vamos a empezar con unas preguntas. A ver, ustedes me dicen quién es conocido como el hijo de la promesa. ¿Quién es conocido como el hijo de la promesa? Isaac, muy bien. Isaac, hijo de Abraham y Sara, muy bien. Pero en esta noche no vamos a hablar de Isaac, sino que vamos a hablar de el otro hijo que tuvo Abraham, que se llamó Ismael, ¿sí? O sea, del primer hijo que tuvo Abraham. Vamos a ir a la lectura directamente en Génesis 16. Bueno, antes que vayamos a la lectura para introducirnos en el contexto, ¿no? Todos sabemos que Sara era estéril, ¿sí? Que ya en su vejez no podía tener hijos, que ellos le habían pedido a Dios tener hijos, descendencia, y esa respuesta no llegaba de parte de Dios. Entonces Sara, en su apuro, en su ansiedad para poder tener descendencia, le dice a su marido Abraham que se llegue a su sierva, ¿sí? Que tome a su sierva Agar, egipcia ella, para que de ella pudiera tener descendencia, ¿sí? Y Abraham accedió y sucedieron los hechos así. Entonces Agar queda embarazada, ¿sí? Y desde el momento que Agar queda embarazada empieza como una rivalidad entre ellas dos, ¿no? Entre Agar y entre Sara. ¿Por qué? Porque, bueno, como Agar se sentía como importante ella, lo que ella había podido lograr, lo que su señora no, ¿sí? Entonces dice la palabra de que había como una rivalidad, que Sara sentía que Agar la menospreciaba por haber logrado ella lo que Sara no podía, ¿sí? Entonces Sara se queja con Abraham y le dice, ¿no? Que la sierva, que me menosprecia, que ahora me tienen menos, lo que está embarazada. Y Abraham le dice, bueno, Abraham se lava las manos, le dice, es tu sierva, hace con ella lo que a vos te parezca. Y bueno, Sara no hace nada, pero ¿qué pasa? Agar, en toda esta situación, dice que ella huye de la casa de sus amos, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar la lectura para no hacerla muy larga. Vamos a ver qué pasó cuando Agar huye al desierto. En el versículo 16, en Génesis 16, versículo 7, dice, estando Agar, en el desierto, dice que, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y acá yo podría agregar en el relato una pregunta de Agar. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que volver si me menosprecia, a lo mejor me trata mal? No quiero estar ahí, estoy incómoda, ¿no? No lo dice la palabra, pero nosotros nos podemos imaginar, ¿no? La situación. Y ahí el ángel le responde, o sea, le agrega, aparte de que le dice que se vuelva a su señora, le dice también, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Sí? Le revela el propósito a Agar en ese momento, ¿sí? Ella le dice, vuélvete. Él no le dice, bueno, pero está bien, bueno, quédate, te tratan mal. No, acá nosotros podemos ver claramente lo que es el principio de la sujeción,
¿sí? El principio de estar bajo autoridad, ¿sí? Sarai era la autoridad, era la señora de Agar. Más allá de las situaciones, ¿sí? Dios estableció el principio de la autoridad. Nosotros siempre estamos bajo una autoridad, ¿sí? Y Dios bendice este principio. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual en nuestras vidas, ¿sí? Es una cobertura, ¿sí? Dios nos cubre a través de nuestras autoridades espirituales. Dios nos bendice a través de nuestras autoridades espirituales. Cuando nosotros honramos, obedecemos a nuestras autoridades, ¿sí? Estamos bajo sujeción, ¿sí? Eso es de bendición para nuestras vidas, ¿sí? Porque nuestras autoridades no solamente que velan por nosotros, por nuestra vida espiritual, sino que oran por nosotros, son nuestra guía, ¿sí? Nos marcan el camino correcto, nos corrigen, ¿sí? Y eso es de bendición para nuestras vidas, amén. Amén. Entonces es muy importante el principio de la autoridad, ¿sí? Acá el ángel le dice, vuélvete, vuélvete tu señora. Y le revela el propósito, ¿sí? Él se podría haber quedado callado, pero le dice, no, dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Versículo 11. Además, le dijo el ángel del Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y será hombre fiero. No se refiere a fiero de aspecto, ¿no? Porque si no, Ismael desde el vientre saltaba diciendo, no me queme. No, no se refiere a fiero, sino se refiere a hombre valiente, feroz, ¿cómo se puede? Otro, bravo, ¿sí? A eso se refiere. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará, ¿sí? El ángel le revela el propósito a Agar. Era indispensable, ¿sí? Para los propósitos de Dios, para que los propósitos de Dios se cumplieran, ella tenía que volver a estar bajo la autoridad de sus amos, porque no era el momento, iba a llegar el momento en que ella iba a salir de esa casa, pero no era ese el momento, ¿sí? No era por voluntad de ella, sino era la voluntad de Dios. Era por voluntad de Dios que ella un día iba a salir de esa casa. Imagínense ella, si no hubiese vuelto a la casa de su amo vagando por el desierto, embarazada como estaba, ¿cuánto hubiera durado? ¿Cuánto hubiera sobrevivido? ¿Sí? Y allá con ella se hubiesen ido los propósitos que Dios tenía con Ismael. Amén. Entonces el ángel le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Nada, anda haciéndote la cocorita porque estás embarazada. No, sumisa, el ángel le aclara, y ponte sumisa bajo su mano. Entonces Agar se vuelve, ¿sí? Agar obedece al ángel de Dios y vuelve. Y pasan los años, ¿sí? Y llega el día en que Dios cumple a Abraham y a Sara con la promesa que les había dado de darles un hijo de ellos dos, ¿sí? Y nace Isaac, el hijo de la promesa. Y vamos ahora a saltarnos al capítulo 21 de Génesis. 21, versículo 8, que dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Sí? De vuelta, sigue la situación, ¿sí? Isaac era bebé, era chiquito. Ismael, ya habían pasado 14 años, ¿sí? Ismael era un adolescente. Pero dice acá que Sara se quejaba porque Ismael se burlaba de Isaac. Entonces, ¿qué hace? Sara nuevamente va y se queja con el marido, ¿sí? Se queja con Abraham. No solamente que se queja esta vez, sino que ahí le pide a él que la eche. Le dice, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Dice el versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y sí, ¿cómo no le iba a parecer grave? Lo ponía Abraham entre la espada y la pared,
porque una cosa era la voluntad de su esposa, pero Ismael era su hijo. Ismael no dejaba de ser su hijo, por más que Isaac fuera el hijo de la promesa, ¿sí? Pero Ismael también era sangre de su sangre. Por eso yo le puse de título a este mensaje, también soy su hijo. Amén. Dice que, yo me imagino que Abraham se debe haber entristecido en ese momento por no saber qué hacer, por darle con el gusto a la esposa o desprenderse de su hijo. Y dice que le pareció grave, dice, en gran manera, a causa de su hijo. Entonces tuvo que intervenir Dios. ¿Sí? En el versículo 12 dice, entonces le dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sí, Dios le dice, no te preocupes, en otras palabras, ¿no? No te preocupes por Ismael, porque yo también tengo planes para Ismael, pero tu descendencia va a venir de Isaac. O sea, hacele caso a lo que te está diciendo tu esposa, soltalo, déjalo ir, está en mis manos, yo tengo un plan para su vida. ¿Sí? Le dice en el versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente, ¿sí? Lo que acabamos de decir, no dejaba de ser su hijo, y él se tenía que desprender de su hijo, pero Dios lo reconforta, Dios le habla, ¿no? Le quiere dar tranquilidad. Entonces dice que Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Sí? Abraham fue obediente a la voz de Dios. Aunque le dolía, yo creo que le dolía el corazón desprenderse de un hijo, pero él fue obediente, ¿sí? Porque él sabía, él conocía a Dios, Dios había cumplido con una promesa que hacía años que estaban esperando. Entonces él sabía que si Dios le decía, tranquilo, ¿sí? También tengo propósito con él va a estar bien. Entonces Dios confió, ¿no? Y yo les voy a contar, cuando vieron que el pastor siempre habla cuando hablamos del tema de las adicciones, él siempre cuenta la historia de un muchacho que andaba en las adicciones, que cayó en la cárcel, y cómo Dios hizo la obra en su vida, ¿no? Y la última vez que el pastor compartía de este testimonio, el Señor me hablaba de que tenía que compartir más, ¿no? Más en profundidad acerca de ese, porque yo lo puedo hablar en segunda persona, porque el varón, el chico, el muchacho del cual habla siempre el pastor y lo pone como testimonio es mi hermano. Mi hermano, cuando tenía 16 o 17 años por ahí, andaba en malas juntas, se metió en la droga, andaba haciendo cosas malas, ¿sí? Nosotros en esa época no conocíamos del Señor. La única que creo que en esa época se había convertido y que era hija de Dios era mi hermana más grande, creo. Después el resto de la familia no. Éramos temerosos de Dios, pero sin conocerlo, ¿no? Como yo creo que la mayoría de los que estamos acá, ¿no? Hasta que el Señor se reveló en nuestras vidas. Pero bueno, volviendo a la historia, él se metió como a las juntas, cayó en la droga, y bueno, todo lo que eso llevó, que cada vez estaba peor, se iba de mi casa, volvía a las madrugadas, una cosa llevaba a la otra, entonces sacaba cosas de mi casa para venderlas, para comprar droga, se juntaba en una plaza que está ahí a 2 cuadras de mi casa, ahí en la rotonda donde viven al frente de ustedes, ahí ese era el juntadero de ellos. Y mi mamá, en su amor de madre, ella luchó, ¿no? para poder sacarlo a él de las drogas. Y ella, si se tenía que levantar a las 2 de la mañana e irse a la plaza a buscarlo, iba y lo traía.
no solamente que lo traía, sino que los mandaba a todos los que estaban con él que se fueron a su casa. Así que por ahí cuando la veían venir de la esquina le decían, no, vamos, ahí viene tu mamá, y se dispersaban ellos solos porque ya la conocían. Y a ella no le importaba tener que levantarse a las 2 o 3 de la mañana, invierno, verano, con viento, lluvia, lo que sea, con tal de ir y buscar a su hijo, ¿no? Que yo creo que es lo que haría toda madre por un hijo, que lo ve que se está perdiendo, ¿no? Y bueno, él empezó con las adicciones, dejó el colegio, después cada vez iba peor porque claro, ya no había cosas que vender en mi casa para seguir comprando drogas, entonces ellos cayeron en la delincuencia y un día estaba con otro chico y fueron y quisieron meterse a una tienda acá en Barrio Jardín a robar, los dos iban armados y cuando se metieron en esa tienda, bueno, ahí no los detuvieron, sino que llamaron a la policía, se armó un revuelo bárbaro, vino la policía, hubo un tiroteo con ellos y la policía. A mi hermano le dieron 3 tiros, uno en la pantorrilla, otro en el muslo y otro en este dedo. En el dedo con el que uno gatilla. Yo no sé cómo fue que el policía le disparó en la mano y le dio justo acá. Mi hermano tiene la mitad de este dedo, o sea, ahí. Eso, la otra mitad de arriba no lo tiene, ¿sí? Es como que el Señor le dijo, nunca más vas a empuñar un arma, nunca más vas a poder gatillar un arma, ¿sí? Esa es una cicatriz que le dejó el Señor. Y bueno, en ese enfrentamiento a ellos los atrapa la policía. Así que allá fueron a la comisaría y imagínense lo que fue esa noche para nosotros, ¿no? Yo estaba en la casa de Ariel y llegué a mi casa y ver la cara de mi mamá desencajada, yo sabía que había pasado algo y bueno, ya ahí nos contó, ¿no? Y como sabía decir mi abuelo, el que mal anda, mal acaba. O sea, era una situación que por ahí ya la veíamos venir, pero era doloroso, ¿sí? Y bueno, y ahí empezó una lucha de mi mamá, sobre todo, ¿no? Por sacarlo, por querer sacarlo, porque si bien ella era consciente de que él era delincuente, ¿no? Pero ella no lo iba a abandonar. Entonces empezó la lucha a buscar abogados, a moverse para ver cómo hacíamos para sacarlo de la cárcel. Y él estuvo, bueno, los primeros tiempos, imagínense lo que fue ir a visitarlo a Bower, ¿no? Yo es la primera vez que entré en mi vida, que entré a una cárcel, un lugar feo, donde lo único que se escuchan son cadenas y rejas que abren y cierran, y después un silencio bárbaro, horrible. Pero Dios lo llevó a mi hermano a ese desierto llamado Bower, ¿no? Podríamos decir que fue consecuencia de sus malos actos, sí, pero Dios tenía un propósito en ese lugar con él, porque estando allí, en ese lugar, mi hermano pudo conocer al Señor. En ese lugar a él le predicaron de la palabra, en ese lugar le hablaron de Dios, en ese lugar él pudo recibir al Señor Jesús en su corazón, pudo arrepentirse de todo lo malo que había hecho, pudo entregarle su vida a Cristo, y desde ese momento comenzó la transformación. Desde ese momento comenzó el Señor a hacer una obra extraordinaria en la vida de mi hermano, ¿no? Y con respecto a que hablábamos de que a Abraham le habrá costado soltar a su hijo hasta que Dios lo habló y le dijo, tranquilo, porque él va a estar bien y yo también de él haré una descendencia. En los momentos en que en los primeros meses que mi hermano estaba ahí en Bower, a mi mamá le costaba horrores, ¿sí? Le costaba horrores el que él esté allá y que él esté acá, ¿no? Le costaba
desprenderse de él, le costaba soltar, ¿sí? ¿Saben hasta cuándo le costó eso? Hasta que en una visita él iba con la Biblia a hablarla, ahí a la visita a mi mamá, ¿no? Y él le predicaba a mi mamá, él le contó de Dios, de que Dios lo iba a ayudar, de que Dios tenía un propósito, de que él iba a aguantar ahí el tiempo que Dios quisiera, porque era su voluntad y porque era consecuencia de lo malo que él había hecho. Entonces, cuando mi mamá pudo entender de que Dios estaba obrando en ese momento, de que Dios había empezado a obrar en la vida de mi hermano, entonces ahí es cuando ella ya se quedó tranquila. Y pasaban las instancias y bueno, en esta instancia no salió, bueno, nos quedamos tranquilas, porque decíamos, todavía Dios no lo quiere afuera, porque todavía Dios tiene que ahí hacer raíces, tiene esa palabra que él ha recibido, eso tiene que arraigarse en su vida. No le servía de nada si él entraba y al mes estaba afuera. ¿Por qué? Porque iba a volver a la calle, iba a volver a lo que era antes, ¿sí? Porque Dios tiene sus tiempos para hacer las obras. Entonces los primeros meses fueron duros, pero desde el momento en que él se entregó al Señor, ahí todo cambió. Y ahí nosotros pudimos tener paz, porque Él nos hablaba a nosotras. Nosotros todavía no éramos convertidas, pero Él nos hablaba, Él nos predicaba a nosotros de ese Dios de lo imposible. Cuando mi mamá le rezaba a un santo ese de las causas perdidas o de las causas urgentes, porque ¿cuál es el San Expedito? A ese le rezaba mi mamá, tenía una estatuilla así y a ese le pedía por mi hermano, hasta que cuando él le habló de Cristo, allá sacó, fue el santo, y ahí empezó ella también a pedirle a Dios, ¿no? A cultivar una relación con Dios y estuvo tranquila, ¿no? Cuando pudo escuchar la voz de Dios a través de su hijo que le decía, quédate tranquila, porque yo estoy bien, ¿sí? A ella lo habían sacado del pabellón común en donde estaba, lo habían metido en el pabellón con los cristianos, o sea que estaba ahí con hermanos en la fe, estaba como ayudante de cocina, en la cárcel aprendió a cocinar, cosa que en mi casa no hacía ni un huevo frito, y ahí aprendió a cocinar, aprendió la obediencia, aprendió la sujeción, aprendió un montón de cosas, ¿sí? Y mi mamá estaba tranquila, porque ahí en ese momento yo pude decir, bueno, Dios se va a hacer cargo, yo lo suelto y Dios se va a hacer cargo de él. Amén. Seguimos con la palabra. Dice que, entonces dice Abraham, se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Claro, estuvieron dando vueltas por el desierto, pero llegó un momento en que el agua se le acabó. Se le acabaron las provisiones que le había dado a Abraham, ¿sí? Entonces dice que ya no tenían agua. ¿Y qué hace Agar? Lo deja a Ismael, dice que debajo de un arbusto, y ella se va, ¿sí? A una distancia, dice, de un tiro de arco, no sé cuánto será, depende con la fuerza que tire la flecha, ¿no? Pero imagínense, no sé, media cuadra, un poco menos. Y ella se va, dice, porque dice que no lo quiere ver morir a su hijo. O sea, como que Agar tiró la toalla, ¿no? Como que se dio por vencida. Cuando el ángel le había dado una promesa, ¿no? Hace años, cuando ella estaba embarazada, el ángel no solamente le había dicho que iba a tener un hijo, que su nombre iba a ser Ismael, sino que le prometió, le dijo que él iba a hacer de Ismael, que Dios iba a hacer de Ismael una gran nación, ¿sí? Entonces ella se olvidó en ese momento, cuando estaba en el desierto, se olvidó de la promesa que Dios le había hecho. Y muchas veces nos pasa, hermanos, ¿no? Que las situaciones, cuando estamos en esos desiertos en que
lo primero que hacemos por ahí es olvidarnos. Es olvidarnos de lo que Dios nos dijo. ¿Por qué? Porque las situaciones nos sobrepasan. Porque en los desiertos nos encontramos solos, no hay nada a nuestro alrededor, no hay nada de qué aferrarnos, de qué agarrarnos, ¿sí? Entonces Agar se olvidó la promesa y ella estaba dispuesta a dejarse morir. Pero fíjense, la actitud de Ismael fue diferente. Dice que cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Cuando dice alzó su voz, ¿a quién creen ustedes que le estaba hablando? A Dios. No nos olvidemos que Ismael era hijo de Abraham, que ya tenía 14 años, que seguramente Abraham le habrá inculcado la fe. Por más que Agar era egipcia, pero Abraham seguramente le habrá hablado a su hijo Ismael de Dios, del Dios todopoderoso, del Dios de lo imposible. Más después de haber visto la promesa cumplida de su hijo Isaac. ¿Sí? Del Dios Todopoderoso. Entonces dice que Agar tira la toalla, pero sin embargo Ismael busca a Dios en ese momento. Y es lo que mi hermano hizo en la cárcel, ¿sí? O sea, mi mamá en ningún momento tiró la toalla, a diferencia de Agar, sino que ella buscaba de dónde se endeudaba, pagando abogado, buscando, pero en su fuerza. Ella en su fuerza quería hacer todo lo humanamente posible por sacarlo de ese lugar, de ese desierto en donde él estaba, ¿sí? Pero no era con su fuerza, ¿sí? Agar en ese momento no era con su fuerza que lo iba a salvar a su hijo, ¿sí? Si ya no había más agua de donde sacar, ya humanamente ella no podía hacer nada, ¿sí? Pero Ismael, dice, tuvo la actitud correcta. Él alzó la voz y oró y buscó a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo mi hermano en la cárcel? Porque él también podría haber dicho, bueno, acá estoy, me lo merezco, que pasen los meses y cuando salga vuelvo a mis andanzas. No, él en ese momento, estando en el desierto, tuvo un encuentro con Dios. Él buscó a Dios cuando le hablaron, ¿sí? Él abrió su corazón. Él lo podría haber rechazado, sin embargo no. Él lo buscó en medio de su desierto. Y Dios tenía algo que decirle. Fíjense lo que dice el versículo de Oseas 2:14. Cuando estamos en medio del desierto, cuando Dios nos lleva a esos desiertos, dice, pero he aquí que yo, está hablando Dios, yo la traeré y la llevaré al desierto, y allí hablaré a su corazón. Muchas veces Dios nos tiene que llevar, mis hermanos, a desiertos para poder hablar a nuestro corazón, para que nuestro corazón esté vulnerable y no esté tapado con cosas, lleno de mis propios pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, de mí, yo, y que esté cubierto de capas y que el Señor no pueda llegar, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de un desierto? Que no hay nada, ¿sí? No hay nada. Por eso los desiertos son lugares propicios para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, porque no tenemos más nada. No tenemos más nada que hacer que lo que hizo Ismael, levantar la mirada del cielo y conectarnos con el Señor, conectarnos con Dios, ¿sí? Y Él ahí habla a nuestro corazón. Entonces dice que, y el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Ismael había orado, le había pedido a Dios. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Ya te olvidaste de la promesa que te di? ¿Ya te olvidaste de lo que te dije? ¿Por qué estás así? Dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ahí le vuelve a repetir la promesa. Le vuelve a repetir la promesa. Entonces dice que Dios le abrió los ojos y vio ella una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho.
Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Cuando estamos en el desierto, hermano, no tenemos más que dos opciones. O tiramos la toalla como Agar o buscamos a Dios como Ismael. Dice que el Señor le dijo, levántate, no temas, levántate, toma tu hijo, porque yo haré de él una gran nación. Le vuelve a repetir la promesa. Muchas veces el Señor nos tiene que llevar a esos desiertos para hacernos recordar lo que nosotros por ahí nos olvidamos, lo que las circunstancias, los problemas, las situaciones nos hacen olvidar, ¿sí? Porque ese es el plan del enemigo, que con tantas situaciones, con tantas cosas, a sacarnos de nuestra cabeza la palabra que Dios ha puesto, las promesas, ¿sí? El propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y volviendo al testimonio de mi hermano, él, como les dije, en ese lugar aprendió un montón de cosas y pasaron los meses. Y tal vez para mi mamá, en un principio, ella hubiese querido que en un mes, en 2 meses, él hubiese estado libre, ¿no? Pero no era la voluntad de Dios, porque Dios necesitaba más tiempo para hacer de él, para empezar a hacer la obra que él hizo en su vida, ¿no? Y mi hermano estuvo en Bower 10 meses. 10 meses, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, y pasaron los meses, y pasó Navidad, y pasó Año Nuevo. Imagínense ustedes esa cena navideña. Imagínense después de 2 esperar un llamado del penal que le dijera a mi mamá, estoy bien, más que feliz Navidad, ¿no? Pero 10 meses era lo que el Señor tenía estipulado. 10 meses en el desierto para que Él pudiera hablar a su corazón, para que Dios pudiera empezar a hacer una obra en su vida, ¿sí? Y llegó el día en que salió, ¿no? Llegó ese día en que, estando en los tribunales, en el juicio abreviado, le dan la sentencia de 3 años y con esa sentencia él salía en libertad, ¿no? Si le daban 3 años y un día, él los tenía que cumplir adentro. Pero le dieron los 3 años, ¿no? Por intento de robo calificado. Y él volvió a casa. Volvió a la casa, fue una fiesta cuando volvió a casa. Y después yo vivía en el centro, en esa época vivíamos con Ariel en el centro y él estuvo un tiempo viviendo conmigo. Un poquito tiempo, porque él no quería vivir allá, o sea, se sentía incómodo. Pero porque el hecho era no volver al lugar en donde él estaba, ¿no? Mi mamá, hasta eso mi mamá tenía temor por ahí, lo quería resguardar de no volver a la casa porque lo iban a buscar, lo iban a venir a buscar los amigos, las juntas con las que él tenía. Entonces él estuvo un tiempo viviendo en mi casa y retomó el colegio, terminó el secundario. Me acuerdo que cuando vivía allá, claro, no tenía plata. Entonces con un amigo hacían en mi casa ensaladas de frutas y salían por el centro. Yo vivía en el centro, así que salían y las vendían. Yo le picaba la frutita porque es muy importante el apoyo de la familia, ¿sí? Cuando una persona está en adicciones, yo les puedo dar testimonio porque conozco el dolor de una madre, ¿sí? Con un hijo en adicciones, pero la familia, es muy importante el apoyo de la familia, ¿sí? De acompañarlo, de ayudarlo. Entonces él estuvo un tiempo conmigo. Ahí hizo el acelerado en el colegio, terminó su secundario, después volvió a casa. Cuando él se sintió fuerte, cuando él se sintió de que la tentación no iba a vencerlo, cuando él se sintió fuerte en el Señor, él volvió a la casa de mi mamá, ¿sí? Y yo les digo, hermanos, que él nunca más volvió a las drogas.
Nunca más volvió a esa vida, porque desde el momento en que el Señor tocó su vida, la transformó, ¿sí? Y la sigue transformando, ¿sí? Como lo hace con cada uno de nosotros, ¿no? Y él hoy en día ya, no sé cuántos años han pasado, pero él tiene 47 años y les puedo decir que él, al poco tiempo que salió de la cárcel, cuando volvió allá a mi casa, él iba a una célula, en la casa de Mechita, que vive al frente de la casa de mi mamá. Después abrió otras células, ayudando a chicos con problemas de adicción. O sea, empezó a servir al Señor. El Señor empezó a utilizar su vida y su testimonio para poder ser de bendición de otros chicos que estaban en la calle, ¿no? Porque eso también es muy valioso, que nuestra vida, que nuestro testimonio sirva para la obra de Dios. Amén. Y después, al tiempo, tuvo su primer hijo. Él convivía con mi nuera, pero él no estaba tranquilo con eso, no estaba conforme, entonces se casó, porque él quería honrar a Dios. Entonces se casaron. Después, más adelante, él consiguió trabajo, un trabajo primero, otro, después fue creciendo, fue escalando. Dios le fue abriendo puertas. Y hoy ya hace más de 15 años, ¿cuántos años tenés vos, hermano, en la fábrica? 15 años, más o menos, de que él trabaja en Renault, con un legajo impecable, con la categoría más alta, o sea que es un empleado ejemplar. Y eso yo me siento orgullosa de él, ¿no? Pero no es para alardearlo él, sino me siento orgullosa de la obra que Dios puede hacer en la vida de una persona. Me da orgullo el poder darles el testimonio de lo poderoso que es nuestro Dios para obrar cuando uno le abre el corazón, cuando uno está dispuesto a ponerse en las manos del Señor y decirle: Señor, hace de mí lo que vos querés. Entonces Él es otra persona, ¿sí? Dios lo cambió completamente. Y dice acá que cuando Dios dice, en el versículo 19 dice: entonces Dios le abrió los ojos a Agar, ¿no? Y ella pudo ver una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y lo dio a beber al muchacho. Saben que mi mamá también, en ese momento, Dios le abrió los ojos a ella, ¿sí? En el momento en que Dios empezó a hacer la obra de transformación, en que ella vio el cambio en mi hermano, cómo Dios lo fue transformando, ahí fueron abiertos los ojos de ella, ¿sí? Y de toda la familia. Y porque ella pensaba que en sus fuerzas, que en su amor de madre, que en su lucha, ella iba a poder rescatarlo a su hijo del infierno de las drogas, ¿no? Y cuando sus ojos fueron abiertos, ella pudo entender de que no era necesario su sacrificio, porque había alguien que ya había pagado por el rescate de su hijo. Hace más de 2000 años, ya había alguien que había pagado por ese rescate y que estaba dispuesto, ¿sí? Entonces ella pudo entender y pudo estar tranquila cuando dejó a su hijo en las manos del Señor. No es que lo soltó, no es que lo dejó a la deriva, no es que lo largó al mundo, arréglatela, no. Lo dejó en las mejores manos. Lo dejó en las manos del único que podía hacer lo que tenía que hacer con él. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya había pagado por ese rescate. Hace más de 2000 años, como les dije. El rescate de su vida, él ya había sido comprado por la sangre de Cristo. Nada más que no lo sabía, ¿sí? Era necesario que él lo supiera. Era necesario que él aceptara el sacrificio que Jesús hizo por él en la cruz y que lo invitara a vivir y a restaurar su vida. Entonces, fíjense lo que dice Nehemías 9, versículos 19 y 20. Te voy a pedir, Manu, si podés pasar. Dice: tú, está hablando de Dios, tú con todo, o sea,
vos, Señor, a pesar de esto, a pesar de aquello, a pesar de todo lo que uno pueda hacer, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos, el versículo 20, por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Está hablando del pueblo, está hablando de su pueblo, está hablando del pueblo de Israel, cuando a pesar de su rebeldía, a pesar de sus caprichos, a pesar de su idolatría, a pesar de serles infieles a Dios, a pesar de todo lo que ellos pudieron hacer, dice que el Señor no los abandonó en el desierto, sino que estuvo con ellos, cubriéndolos de día y cubriéndolos de noche, marcándoles el camino. Y así mismo lo hizo con mi hermano. Estando en ese desierto, el Señor no lo abandonó. El Señor estuvo con él cada día de esos 10 meses en ese lugar. Estuvo protegiéndolo, estuvo cuidándolo, estuvo hablándole a su corazón, que era lo más importante, y estuvo guiándolo, porque Dios tenía un propósito que cumplir con su vida, y lo está haciendo. Para la gloria de Dios lo está haciendo, para su gloria lo está haciendo. Amén. Entonces, hermanos, yo los quiero animar a que si ustedes están pasando por un desierto en su vida, si miran alrededor y no encuentran nada, no ven la solución, no ven la salida, no ven a qué poder echar mano para defenderse, para poder hacer frente a la situación, no se desesperen. No se desesperen, porque si es Dios el que los llevó a ese desierto, Él no los va a abandonar. Él se va a presentar en su desierto, en nuestros desiertos. La fuente de agua es el mismo Espíritu Santo. La fuente de agua que nosotros necesitamos para sobrevivir y para seguir adelante es la presencia del Señor. Es el mismo Señor, ¿sí? Él nos va a levantar, como le dijo a Agar, levántate, toma el agua, ¿sí? Él mismo nos dice, levántate, vení a la fuente. Yo soy la fuente. El Señor en esos desiertos habla a nuestro corazón, nos anima a que nos levantemos, nos fortalece, nos restaura, nos sana y nos marca el camino por el cual debemos andar. ¿Para qué? Para que podamos cumplir esa promesa, que si en algún momento se les ha olvidado, recuerden, nunca se olviden de las promesas que Dios les ha hecho, hermano. Si el Señor te ha prometido, serás salvo tú y tu casa, y vos sentís que estás en un desierto porque pensás que sos la única que viene a la iglesia y estás luchando con la familia, hermana, yo fui la última de mi casa. Y acá estoy, porque el Señor cumplió una promesa. Si el Señor te ha prometido, hermano, esa enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Ten fe, seguí creyendo, anda a los médicos, haz lo que tengas que hacer, pero fortalécete en el Señor, porque el Señor lo va a cumplir. Si Él te lo dijo, Él lo va a cumplir. Si estás pasando por situaciones económicas adversas, si te falta el dinero, si te faltan los recursos, si sentís que estás ajustado, si sentís temor, inseguridad por la situación económica, no tengas miedo, no te desesperes. Seguí ofrendando, seguí honrando a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas. Y vas a ver que va a llegar el día en que el Señor va a abrir la ventana de los cielos y te va a bendecir, y te va a bendecir hasta que sobreabunde, te va a bendecir, hermano. Yo te pido que te pongas de pie. En esta noche yo quiero orar por aquellos hermanos que se sienten que están en un desierto, por aquellos hermanos que se sienten débiles en la fe, que
que necesitan que el Señor les salga al encuentro. Yo creo que esta palabra, que en esta noche el Señor te ha salido al encuentro y te ha dado esta palabra de ánimo, de aliento, porque si lo hizo con Él, lo está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo está haciendo con cada uno de nosotros, hermano, y no vamos a atravesar solamente un desierto en nuestras vidas cristianas, van a haber varios, ¿sí? Pero usted tenga siempre presente que el desierto es el lugar propicio para que Dios pueda revelarse a su vida una vez más y para que pueda hablar a tu corazón. O sea que es un momento hermoso. En algún momento de ese desierto, cuando Dios se aparece y te habla el corazón, es un momento hermoso, que después le damos gracias a Dios por ese desierto, ¿no? Yo quiero orar, quiero que cierren sus ojos. Yo te pido, Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están acá presentes, Padre, y te pido por aquellos que se sienten débiles en la fe, por aquellos, Señor, que se sienten como Agar, que tal vez los recursos se le están acabando, tal vez hay un desierto alrededor que no encuentran solución, se encuentran solos, que no pueden recordar a lo mejor las promesas que tú les has dado a su vida. Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables a su corazón. Te pido, Espíritu Santo, que tú te manifiestes en esta hora y tú estés tocando cada corazón y dando la palabra correcta, la palabra justa a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú los estés levantando, que tú los estés fortaleciendo, que tú los estés animando a no temer, sino a levantarse y a seguir adelante. A pesar de que hoy no puedas ver nada, el Señor es tu fuente. El Señor es tu fuente de agua viva. El Señor va a abrir, otra vez va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor lo va a hacer. Porque como dijo David, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él lo hizo con mi hermano y lo va a hacer con cada uno de nosotros, hermano. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y no solamente eso, sino que te corona de favores. Te corona de favores y misericordia por amor de su nombre. Gracias, Señor. Gracias por lo que hace en nuestras vidas, Señor. Gracias porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz, para que hoy nosotros también podamos decirte, yo también soy su hijo. Yo también soy tu hijo. Por lo tanto, hermanos, somos coherederos de la gracia de Dios. Somos coherederos de las promesas y de las riquezas que Dios tiene para nosotros. Por eso yo te animo, no bajes los brazos. No bajes los brazos, sigue caminando hacia adelante. El Señor te va a mostrar el camino correcto, el Señor te va a mostrar la salida, el Señor te va a mostrar qué es lo que tenés que hacer, porque Él es el más interesado en cumplir el propósito que tiene con tu vida, hermano. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias y bendigo, Señor, tu palabra, porque tu palabra nos fortalece, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, es lumbrera a nuestro camino, es lo que ilumina, Señor, nuestros días. Gracias, Señor. Gracias porque eres todopoderoso para transformar vidas, Señor, para restaurar lo que está roto, lo que está dañado, Señor, para sanar lo que está enfermo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres nuestro Padre amado, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque pusiste tu mirada en cada uno de nosotros. Y vos vas a cumplir la buena obra que comenzaste con cada uno de nosotros. Yo te alabo, te bendigo, te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque eres todopoderoso, porque eres nuestro Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dele la gloria a nuestro Dios, hermano.